Septiembre en México suele pintarse de verde, blanco y rojo. Es el mes donde se celebran las fiestas patrias, donde la palabra independencia inunda las calles, y el orgullo nacional parece estar en cada rincón. Pero detrás de los desfiles, las banderas y el grito, hay otra realidad mucho más amarga. Y es que, año con año, septiembre también ha sido testigo de tragedias que marcan a este país, recordándonos que no siempre hay motivos para festejar. El 2025 no fue la excepción. En lugar de alegría, este mes se tiñó con explosiones, socavones y violencia en las escuelas, sucesos que dejaron dolor, miedo y preguntas sin respuesta. Hoy vamos a hablar de esas historias que el gobierno prefiere tapar con fuegos artificiales, pero que forman parte de la verdadera cara de nuestro México. Así que quédate, porque lo que vas a escuchar en este video es la otra cara de septiembre. La que nos recuerda que, a veces, no hay nada que celebrar. ¡No puedo ver! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Era miércoles 10 de septiembre de 2025, poco después de las 2 de la tarde, cuando el oriente de la Ciudad de México se estremeció con un rugido que no parecía de este mundo. Bajo el puente de la Concordia, en la frontera entre Iztapalapa y el Estado de México, un accidente se transformó en tragedia. A las 14:20 horas, una pipa cargada con casi 50.000 litros de gas LP se volcó. De la herida metálica brotó una nube blanca, una neblina fantasmal que cubrió la calzada Zaragoza. Bastó una chispa, quizá el roce del metal contra el asfalto o el calor de un motor, para que el aire mismo ardiera. En segundos, una bola de fuego de más de 30 metros se levantó como un sol falso en medio de la ciudad. 28 vehículos y una motocicleta quedaron atrapados entre las llamas. Personas envueltas en fuego corrían sin rumbo, vecinos desesperados intentaban apagar el infierno con cubetas de agua y desde el interior de un trolebús, un pasajero grabó lo imposible. La nube entrando por las ventanas, seguida de la onda expansiva que arrojó a todos al suelo. Ese video se volvió viral en cuestión de minutos. La zona entera colapsó. Bomberos, policías, paramédicos y helicópteros llegaron para enfrentar lo que parecía un escenario de guerra. Los autos eran esqueletos de metal, cuerpos con quemaduras pedían auxilio y la pipa todavía guardaba un 30% de gas en su interior, lista para una segunda explosión. Los rescatistas tuvieron que tomar una decisión arriesgada: dejar que el fuego consumiera el combustible mientras enfriaban el tanque para evitar otra catástrofe. Los heridos más graves fueron trasladados a hospitales como el Juan Ramón de la Fuente, el Iztapalapa y el Instituto Nacional de Rehabilitación. La cifra creció rápido. 70 lesionados, 19 en estado crítico y, al final del día, 20 muertos confirmados. Entre ellos surgieron historias que marcaron a la tragedia. Una abuela, Alicia Matías Teodoro, que se lanzó sobre su nieta de 2 años para salvarla, quedando con quemaduras profundas. Mientras tanto, la fiscalía abrió una carpeta de investigación. El primer dictamen fue contundente. El tanque presentó una ruptura tras chocar con un objeto sólido. No había baches, no había fallas en la vía. La pipa sí tenía permiso para circular por la calzada Zaragoza, considerada ruta primaria, pero el conductor iba a 50 km por hora, superando el límite de 40. Ese posible exceso de velocidad hoy es una de las principales líneas de investigación. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció junto con la Federación una revisión del reglamento para el transporte de materiales peligrosos en la ciudad. Porque al final, este accidente no es un hecho aislado. La noche cayó sobre Iztapalapa con el cielo aún manchado de humo. Los vecinos lo describieron con una frase que se repitió una y otra vez: era el infierno en la tierra. Definitivamente, este mes de septiembre no fue un buen mes para quienes viven en Iztapalapa. Bueno, en realidad, nunca lo es. Apenas unos días después del infierno bajo el puente de la Concordia, la alcaldía volvió a ser noticia nacional, esta vez por un fenómeno que ya no sorprende a nadie en la zona, pero que sigue sembrando miedo: los socavones.
En la colonia Renovación, un video se volvió viral en cuestión de horas. Un camión repartidor de refrescos Jarritos circulaba por una calle cuando, de repente, el asfalto se abrió bajo sus llantas. El vehículo se hundió como si la tierra se lo hubiera tragado, dejando a los vecinos paralizados ante una escena que parecía salida de una película de desastre. Para algunos en redes fue motivo de memes, pero para quienes viven ahí, es la prueba de que su barrio es literalmente una bomba de tiempo. El origen es siempre el mismo: fugas constantes en las viejas tuberías subterráneas. Expertos en ingeniería civil advierten que mientras no se cambie toda esa red podrida, el suelo seguirá cediendo. Y no es un problema exclusivo de Iztapalapa. Tan solo en 2025 se han abierto 164 socavones en la Ciudad de México, superando los 130 de 2024. Hoy fue un camión de refrescos, mañana puede ser un microbús lleno de gente, reclama un comerciante frente al cráter. Las autoridades insisten en que atender este problema es costoso. No basta con rellenar el hoyo. Hay que cambiar tuberías, estabilizar el terreno y reforzar el pavimento. La verdad es que los socavones son solo la cara más visible de un problema mucho más profundo: el hundimiento de toda la Ciudad de México. Bellas Artes, la Catedral Metropolitana y hasta el Ángel de la Independencia lo prueban. La causa es la sobreexplotación del agua subterránea. El suelo arcilloso funciona como una esponja. Húmeda mantiene su forma, seca se compacta. Y con más de 9 millones de personas consumiendo agua todos los días, la subsidencia se acelera. El fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado. Colonias enteras en el oriente viven ladeadas, con casas inclinadas, calles partidas y familias que deben apuntalar sus viviendas con polines para no perderlas. Los expertos advierten que en pocos años, varias zonas podrían volverse inhabitables si no se toman medidas urgentes. Mientras tanto, los socavones siguen apareciendo como heridas abiertas, recordándonos que la ciudad no es tan sólida como creemos. Y lo más inquietante es que ambos desastres tienen algo en común: el abandono estructural de una ciudad que parece acostumbrada a vivir al borde del colapso. The devil is real. And he's not a little red man with horns and a tail. He can be beautiful, because he's a fallen angel, and he used to be God's favorite. Definitivamente septiembre terminó revelando su peor cara. Porque si los incendios y los socavones son tragedias que se ven, lo ocurrido en el CCH Sur expuso un monstruo invisible, uno que crece en silencio y que solo muestra su rostro cuando ya es demasiado tarde. La comunidad universitaria vivió una pesadilla. Lex Ashton, un estudiante de 19 años, entró al plantel vestido de negro, con lentes oscuros y armado con una navaja. Ahí atacó brutalmente a un joven, quien murió casi al instante. Un trabajador que intentó detenerlo resultó herido. Y tras el ataque, Ashton intentó quitársela, lanzándose desde el tercer piso del edificio principal. No lo logró. Sobrevivió con las piernas fracturadas y quedó bajo resguardo de las autoridades. Lo que parecía un arrebato aislado pronto reveló algo mucho más oscuro. En redes sociales salieron a la luz mensajes del agresor llenos de frustración, odio y misoginia. Frases como "nunca en mi vida he recibido el amor de una mujer" o burlas contra quienes tenían pareja lo conectaron con una ideología importada de internet: el incel. Un movimiento de hombres que se definen como célibes involuntarios y que culpan a las mujeres de sus fracasos afectivos. En sus foros, llaman chats a los hombres con pareja y los convierten en blanco de su resentimiento. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La víctima elegida tenía novia. Ashton no solo lo vio como un compañero, lo vio como el enemigo. Lo más doloroso es que esta tragedia pudo haberse evitado. Horas antes del ataque, la madre de Ashton llamó al 911 para alertar que su hijo había salido con una navaja, y con intenciones de hacer daño. Nadie reaccionó a tiempo. El sistema que debía prevenir terminó siendo otro eslabón roto en la cadena. La UNAM declaró duelo y los estudiantes exigieron más seguridad, mientras que la fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio y lesiones. Pero más allá del proceso judicial, este caso abrió un debate incómodo: la radicalización de jóvenes en Internet, la falta de atención psicológica y la indiferencia ante señales que estaban ahí desde mucho antes.
Ashton no se convirtió en agresor de la noche a la mañana. Sus publicaciones eran gritos de auxilio disfrazados de odio, y nadie quiso escucharlos. Lo ocurrido en el CCH Sur demuestra que las tragedias no siempre llegan en forma de explosiones o socavones que tragan calles. A veces empiezan en la mente de un joven aislado, frustrado, que se refugia en comunidades de odio digital y termina explotando en el peor escenario posible: una escuela. Septiembre nos dejó claro que las heridas de México no solo son de tierra o de fuego. También son heridas invisibles, sembradas en el abandono, la falta de escucha y la violencia que se normaliza. Y esas son las más peligrosas, porque cuando estallan, lo hacen donde menos se espera.